Tú me dices a qué hora empezamos. Listo. ¿Listo? Bueno, pues muy buen día a todos. Gracias por estar aquí. Eh, este webinar habla sobre las características generales que debemos saber sobre los sistemas BRF. Las reglas del curso, pues se recomienda apagar micrófono, ¿no? Vamos a procurar que sea de 45 a 1 hora. Yo creo que para hacerlo un poquito dinámico, pues si pueden levantar la mano o para alguna pregunta en específico, si necesitan habilitar el micrófono, no hay ningún problema, ¿sale? Y vamos a procurar que las preguntas y dudas sean al final o todos tienen ya mis datos para cualquier cosa, podemos verlo puntualmente posteriormente. El objetivo, ¿no? El objetivo de este webinar, como su nombre lo dice, es conocer de manera genérica un poquito más sobre este tipo de sistemas, pero cuando Recursos Humanos me pidió dar este webinar interno, pensé en algo que pudiera generar valor en nuestro rol que tenemos dentro de la empresa y en algo en lo que constantemente estamos involucrados, que es hacer recomendaciones a nuestros clientes sobre las mejores soluciones de acuerdo a sus necesidades para proyectos de HVAC, algo que no es tan fácil así como se escucha, ¿no? Este webinar es para conocer algunas de las características generales de los sistemas BRF, tanto para bien como para mal. Mi recomendación es no etiquetar a los sistemas como 100% buenos o como 100% malos. Más bien es conocer un poco más a detalle sobre todos ellos y entender cuándo sí es la solución adecuada o saber cuándo tenemos la posibilidad de ofrecer otro tipo de sistema. Para ello, las formas de navegar o de ir contra la corriente de una especificación tiene su chiste, ¿no? Son muy importantes y creo que en un ejemplo también vamos a tocar de cómo podemos ir contra este tipo de corrientes. El contenido del curso, obviamente, para entender un poquito más de lo que estamos hablando, tenemos que hablar del mercado, ¿no? El crecimiento en los últimos 10 años, creo que es algo muy importante que debemos de saber todos nosotros. Los alcances que estos sistemas con el tiempo han venido adquiriendo, ¿no? Estos equipos empezaron como Heat Pump, después Heat Recovery, después por la necesidad de bajar precios se hicieron solo frío. Al día de hoy ya se pueden conectar a manejadoras de aire para otro tipo de aplicaciones y bueno, la verdad es que la evolución de estos sistemas cada vez va avanzando más y más. Vamos a hablar de algunas ventajas como es el control, que pues, todo el mundo sabemos que ya lo trae integrado. Algunas desventajas que están en los criterios de instalación. Esto es un sistema muy rígido, muy cuadrado, muy poco flexible, que también es importante comentarlo. Modelos, todos los fabricantes o la gran mayoría de ellos tienen modelos ARI y modelos no ARI, de lo cual vamos a platicar un poco más adelante. Y las aplicaciones, que esto pues son recomendaciones. Aquí dejaré el micrófono abierto porque pues no es una ciencia exacta, pero pues es importante saber los puntos de vista de todos nosotros que estamos en el medio, ¿no? Cuáles aplicaciones son más favorables y cuáles son más desfavorables para este tipo de sistemas. Antes de entrar de lleno a ver las características, es importante que conozcamos, ¿no? Que sepamos qué es un sistema, a lo que le llamamos sistema de refrigerante variable, y con ello de la mano que es un compresor inverter. El compresor inverter, ¿no? Digamos, la terminología inverter, pues es algo que hemos estado escuchando en los últimos años y lo relacionamos mucho con la eficiencia, ¿no? Y sí, ha sido parte de la evolución que han tenido estos compresores con el pasar del tiempo y más en los últimos años. Y no es más que un compresor con un aditamento electrónico que nos permite modular la frecuencia. ¿Ok? Para ello, les pongo aquí
en la gráfica o en el recuadro que tienen a su derecha un ejemplo muy fácil de entender, ¿no? Supongamos que hay dos ciclistas, ¿no? De la camiseta roja que se ve por ahí, camiseta verde, que tiene que llegar del punto A, que es el punto de inicio, al punto B. ¿Qué pasaría y cuánto tiempo le va a llegar al ciclista, en este caso de la camiseta roja, para llegar a esa trayectoria con estas prolongadas pendientes, ¿no? Imagínense cómo va a llegar aquí, cuánto tiempo le va a tomar y la energía que va a desperdiciar para llegar a este punto al que pretendemos llegar. Versus contra el ciclista de la camiseta verde, que aquí se ve, en donde tenemos una tendencia mucho más amigable, en donde vamos a batir o vamos a llegar a ese punto muchísimo más rápido y con mucha menos energía gastada. Otro ejemplo que les puedo poner, imagínense manejar en la Ciudad de México en circunstancias favorables, ¿no? Un domingo en la mañana en donde realmente no existe tráfico en la ciudad, pero que tenemos que hacer paros repentinos para dar vueltas, para ceder pasos por algunos semáforos, ¿no? Y si manejamos en un trayecto de 5 horas, que es lo que normalmente nos haríamos a San Luis, en donde la trayectoria es, pues, muchas veces recta, muchas veces de bajadita y donde no tenemos esos paros, después de esas 5 horas hacemos un análisis de cuánto ha bajado el consumo en el tanque de gasolina y les aseguro que es la diferencia entre un 30 y un 40%. Si entendemos estos conceptos tan fáciles de visualizar, de entender, vamos a entender cuál es el objetivo del compresor inverter. El principal objetivo del compresor inverter es realmente no apagar. Si vemos cómo se comporta gráficamente, un compresor inverter tiene un arranque normalmente suave, y no por tener un arranque suave significa que vamos a tardar más tiempo en abatir la temperatura del set point, sino todo lo contrario, ¿no? Si vemos la gráfica, tenemos en las verticales temperaturas contra el tiempo. Para llegar al set point, vemos que la línea azul que representa la curva de un compresor inverter, estamos abatiendo más rápido o estamos llegando más rápido a la temperatura deseada, y lo único que necesitamos de este compresor es que realmente no apague, que esté oscilando en un rango muy mínimo sobre esta temperatura y que con el pasar del tiempo no tengamos esos paros y arranques que son los que realmente nos hacen consumir muchísima más energía eléctrica, a comparación de un compresor que no es un inverter, en donde si llegamos a la temperatura, seguimos operando, el sensor va a detectar que ya llegamos y lo que hace es mandar a apagar al compresor al 100%, la temperatura va a incrementar en la habitación, la vuelve a prender y así está durante el lapso de horas, de días, de meses, de años, y esto significa un gran consumo en la energía eléctrica, ¿no? Todo el mundo sabemos que dentro de un 40 o un 50% de lo que consumimos en un edificio, pues prácticamente son los compresores del aire acondicionado. Eh, Vamos a hablar un poquito del comportamiento en el mercado en los últimos 10 años. Y esto es muy importante, es un punto muy importante porque siempre es bueno saber la aceptación que está teniendo algo allá afuera, en la calle, ¿no? La aceptación de la gente es el mejor indicativo que podemos tener y para ver si algo está jalando, algo no está jalando, ver algunos puntos de vista y de ahí ir aprendiendo y demás. Pero como bien lo muestra este slide, si nos vamos a 10 años atrás, en el 2010, que es donde yo considero que este tipo de sistemas empezó a tener su auge, ¿no? Empezó ahí el punto de partida en donde ya se habían quitado ya muchos mitos y muchas cosas sobre esto, porque era muy difícil para nosotros de repente visualizar que este tipo de sistemas estuvieran en proyectos más allá de 20, 30, 40 toneladas, ¿no? Yo la verdad es que sí era uno de las principales, incrédulos sobre esto, pero pues la verdad es que con el tiempo, he aprendido y sí, he visualizado que el alcance de estos sistemas, pues cada vez es más y más y más.
Y no por eso, como se muestra aquí en el transcurso de los últimos 10 años, se puede ver todas las marcas que se han venido sumando, y esto es nada más estoy hablando dentro del mercado mexicano, ¿no? Si bien cuando esto inició, pues era una o dos marcas, que era la marca del LG y la marca Daikin, que fueron los que iniciaron ofreciendo este tipo de soluciones aquí en México, y no por ende, pues ahorita están liderando el mercado en nuestro, como se puede ver aquí en la gráfica de la superior derecha. este, pues se han venido sumando realmente muchísimas marcas que al día de hoy se pueden contabilizar hasta 10 marcas, ¿no? Dentro de México, cuando mientras las marcas convencionales de los sistemas americanos que nosotros comúnmente estamos ocupados a utilizar, siguen siendo las mismas cuatro. En la curva de la izquierda podemos ver con el pasar de todos estos años un poquito el comportamiento de este mercado, en donde por ahí del 2012, 2013 fue donde la pendiente realmente se inclinó hacia arriba, y no hemos visto en ningún año que esté decayendo o que se mantenga un poco constante, ¿no? Eso es un indicativo que, pues sí, la aceptación en México cada vez es más y más y más. Al día de hoy, como les decía, somos 10 marcas. Se puede ver aquí un poquito la participación de cada una de ellas. Prácticamente el alcance y los sistemas son muy similares entre ellas, o sea, no hay mucha diferencia, yo así lo puedo ver. Y pues ya dependerá de cada proyecto, de, de, de cada oportunidad, ¿no? En donde va a haber unas que van a ser favorables y otras no tan favorables. Aquí hay un punto bien importante que yo quería hacer un paréntesis, ¿no? Es muy difícil ir contra esta gran inercia, ¿no? Contra esta gran ola. Imagínense la competencia que existe entre todos estos fabricantes, es una competencia durísima, y entre ellos están viendo año con año qué está sacando uno, qué va a sacar el otro. Ya hay mucha tecnología, ¿no? Si se dan cuenta, todos estos fabricantes son de origen asiático, y sabemos que los asiáticos son los que ahorita están llevando la vanguardia en todo lo que es la electrónica, y la electrónica juega un papel bien importante para este tipo de sistemas. Entonces, pues no para, esto es como los celulares, ¿no? Ahorita está el BRB4, o hace un año estuvo el BRB4 de Daikin, después saldrá el 5, vendrá el 6 y así sucesivamente. Es muy importante checar que conforme vengan familias nuevas de los fabricantes, pues tener la seguridad que los equipos instalados puedan ser compatibles en comunicación y en operación con los sistemas nuevos, ¿no? En experiencia propia yo les podría decir que era un dolor de cabeza cuando venía una familia nueva y de repente un cliente te hablaba para decirte que un evaporador que te había comprado hace 2 años pues no estaba jalando, y poder pedir ese evaporador a Corea o a Japón, en donde pues las líneas de producción estaban ya llenas para las nuevas familias, y si no tenían stock pues era un verdadero dolor de cabeza que pudieras conseguir ese evaporador dañado para satisfacer las necesidades de tu cliente. Entonces, hay fabricantes que son un poquito más serios, hay fabricantes que traen una tecnología un poquito más avanzada, y es ahí mis recomendaciones en donde nosotros tenemos que tener un foco rojo, ¿no? Va a haber proyectos, ¿no? A nosotros nos caen muchas oportunidades de diferentes tipos, y va a haber proyectos en donde también una experiencia previa, cuando fuimos a la primera junta nos dimos cuenta que era un proyecto de 75 toneladas para un edificio en donde no se veía claro cómo lo iban a operar, ¿no? Estaban especificando sistemas BRF, y la verdad es que por el desorden y por la mala organización y por todo, para las instalaciones de interiores, la verdad es que la mejor solución no era el BRF, era un sistema de agua helada. Pero, pues, ¿qué resultó? En la primera junta estuvimos frente al dueño, estuvimos
con la persona que estaba haciendo el proyecto, y cuando yo les hablaba hace un rato de las formas que son muy importantes, es precisamente sobre esto, ¿no? Que esto es vamos a decirlo así, ¿no? Esto es como una pelea de box, que no queramos nosotros noquear en el primer round o entrar a querer noquear en el primer round o que nos noquean en el primer round. Yo creo que nos tenemos que subir un poquito a esa inercia positiva, entender bien las necesidades del cliente, entender qué es lo que le está ofreciendo, en este caso el especificador, y no tratar de pisar estos callos que resultan al rato ser muy incómodos. Sabemos que para el cierre de un proyecto, cuando entramos desde un inicio, nos podemos llevar hasta más de un año, ¿no? En este caso, a pesar de que fue un proyecto pequeñito, pues sí duró casi un año o más de un año en donde tuvimos juntas constantes, en donde estaba el especificador, el cliente, y lo único que logramos es tener un buen vínculo, y siempre existe la oportunidad, ¿no? Ya con el tiempo, de que uno empieza a visualizar áreas de oportunidad, le siembras la semillita al que especificó ya cuando generaste buen vínculo, en donde visualizamos que podría ser un problema futuro por las puntas que se estaban dejando y por la mala organización y planificación y comunicación que tenían entre los inquilinos. Y fue ahí cuando sugerimos en conjunto, ¿no? Cambiar, respetar la modularidad, respetar la idea que tenía el proyectista en un inicio de poder no meter todo el sistema central de un inicio, no que hacerlo paulatinamente, pero sí cambiarlo a un sistema de agua helada, porque la verdad es que iba a ser un problema y resultó exitoso. Pero no fue desde un inicio, sino fue con el pasar del tiempo, tratando de hacer ese vínculo. Y si en verdad vemos que este tipo de sistemas no es la solución, pues es lo que yo les podría recomendar para poder sugerir, ¿no? Algo más conveniente para el cliente. Eh, Aquí yo les decía en el webinar pasado, si quieren abrir sus micrófonos, es una marca, este es un slide, perdón, de que yo les pregunto a todos ustedes que están en el día a día, dentro del medio, haciendo proyectos y haciendo este tipo de recomendaciones, qué marcas o qué marca ustedes recomendarían, o qué es lo que está buscando normalmente un cliente, por si alguien quiere decir, no, pues yo me iría a lo mejor con Daikin, pues porque pues ya pertenecemos a este grupo y por la calidad y por la seguridad. Algún otro me podría decir Hisense por precio, ¿no? Otro LG por ser líder en el mercado, o Samsung por su tecnología. O sea, como lo decíamos en un inicio, como no hay sistemas buenos, no hay sistemas malos, también no hay marcas buenas o no hay marcas malas. Hay que ver las necesidades del cliente, pero lo único que sí yo les podría decir es que hay clientes que van a buscar, pues, eficiencia, calidad, seguridad, ¿no? Pero lo que todo mundo va a buscar es un excelente servicio postventa, ¿no? Que sea fácil tener una respuesta cuando un equipo se alarma, cuando un equipo falla, sea fácil encontrar refacciones, que haya una respuesta realmente rápida para tratar de tener los menos tiempo parado, el equipo parado, sin aire acondicionado, y generar una molestia para el cliente. Como vimos en slide pasados, cada vez se vienen sumando nuevas marcas. Y estos asiáticos son muy buenos para empezar a comprar mercados, y es aquí donde debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Marcas nuevas pueden llegar vendiendo a precios realmente bajos en el mercado, pero la pregunta es, ¿tenemos garantizada la permanencia de esta marca en nuestro mercado? Así como llegan, es fácil de que se vayan, ¿no? O sea, si no logran tener el éxito a corto plazo, porque su cultura son muy desesperados, o sea, para ellos es muy fácil bajar cortina y no les importa que te dejen en medio del camino desértico sin ninguna ayuda, ¿no? O sea, esta cultura es así de agresiva, pero también así de cruel, por decirlo de esa manera. Hay que tener mucho cuidado. Yo lo que aquí les podría sugerir es siempre irnos por la derecha, con marcas bien posicionadas ya dentro de México.
Eh, como platicábamos hace rato, todas estas marcas, antes de salir al mercado a tratar de competir contra otro tipo de sistemas, la verdad es que están compitiendo entre ellos, ¿no? Es una competencia durísima de todos los días, ¿no? Una competencia donde están viendo sus tecnologías, sus patentes y demás. Y todo el mundo sabemos que cuando tú traes una competencia así de exigente, pues lo único que te hacen es ir mejorando y mejorando y mejorando, ¿no? Este, todos sabemos la gran limitante que tienen estos sistemas, que es la distancia en tubería, porque manejamos refrigerante por toda la línea, y yo creo que esa es una de las principales desventajas que este sistema puede tener y una gran limitante que tienen. Si nos vamos tiempo atrás, recuerden que estas condensadoras podían tener hasta 4 compresores o 3 compresores, era uno variable y 3 fijos, en donde el que siempre arrancaba era el variable, incrementaba la capacidad térmica, arrancaba un fijo al 100%, incrementaba y volvía a entrar el variable a hacer la modulación y demás. Y estos compresores pues eran compresores que encontrábamos en el mercado comercial, ¿no? Podría ser un, no sé, un Copeland, no sé, no sé si damos, eh, haga compresores, creo que sí. Este, y eran máquinas un poquito más hechizas, ¿no? La gran competencia hizo que estos fabricantes empezaran a producir, a diseñar sus propias partes, sus propios elementos y entre ellos los compresores. Al día de hoy, el compresor en estos sistemas ha evolucionado bastante, ¿no? Y en diseño, en materiales, como se ve aquí, y ha sido gracias a estudios que todos estos fabricantes han hecho, ¿no? Por ejemplo, antes podíamos tener verticales de 30 metros y no más allá, ¿no? Y 60 metros en total de tubería o cosas de ese tipo. Al día de hoy, pues ya el alcance en la tubería es muchísimo mayor y eso es gracias a los nuevos diseños o a la evolución que han tenido estos compresores. Entre algunos puntos que ustedes se preguntarán, pues, ¿qué le han hecho a los compresores? Pues bueno, desde cambiar los materiales de fabricación, como podemos ver aquí en la gráfica de izquierda, ¿no? Allá los compresores sabemos que están operando a altas revoluciones por minuto, están sometidos a una fatiga y a un desgaste importante y pues ya se están fabricando con materiales con mejor resistencia a dicha fatiga y con mejor resistencia a la dureza, ¿no? En este caso medida por dureza Brinell, ¿no? Esto nos lleva a tener compresores que puedan girar a mayores revoluciones por minuto para que hagamos un compresor más robusto y podamos nosotros garantizar esas distancias a las cuales están hoy en día llegando estos equipos, ¿no? Otro tema importante, sabemos que el aceite siempre en ese tipo de sistemas era muy común que se fuera por las líneas, ¿no? De tal manera que cuando tú llegabas a ocupar un equipo de estos a altas revoluciones durante mucho tiempo, y tu trayectoria de tubería es muy larga, descuidabas el nivel de aceite y era aquí cuando los compresores tronaban, pero a la orden del día, ¿no? O sea, precisamente por esto. Entonces fue un estudio en donde ya viene dentro del mismo diseño de estos fabricantes y están cuidando mucho el nivel de aceite en los compresores. Ya le llaman ellos compresor smart porque precisamente cuando detectan que este nivel está bajando de cierto nivel sin descuidar la operación del compresor, hace la recuperación del refrigerante de forma automática, ¿no? Y de esta manera, sí se han reducido bastante las garantías o las reclamaciones por fallas de los compresores. Perdón, aquí no me está abriendo el slide. Hay un punto bien importante dentro de los compresores,
que le llaman el vapor injection o la inyección de vapor. Esto no es más que un arreglo eficiente en el circuito de la refrigeración, presión y entalpía, en donde vemos que el trabajo del compresor, ¿no? Que está consumiendo energía eléctrica es llevar o es comprimir el gas de baja presión del punto 1 a alta presión al punto 2. Todo este trabajo se traduce en consumo energético. La inyección de vapor no es más que un intercambiador de placas que ya traen todas estas, o no todas las marcas, pero ya la gran mayoría traen un intercambiador de placas chiquito en donde estamos metiendo gas refrigerante a diferentes presiones y temperaturas, y lo único que estamos intercambiando es eso. Es una válvula que cuando de repente se demande prender un sistema al 100% de forma repentina, en lugar de hacer que el compresor trabaje a sus máximas revoluciones, así de repente, manda a prender esta válvula aquí en el punto 3 del ciclo que vemos, presión y entalpía, y lo que estamos haciendo es ingresar este gas a alta presión, baja entalpía, a este intercambiador de placas que traen las condensadoras, para que esto se vuelva una segunda succión, digámoslo así, ¿no? Al compresor, en donde le estamos inyectando gas refrigerante a mediana presión, y con esto vamos a incrementar el flujo de forma repentina y evitar que el compresor tenga esos arranques, ¿no? Esos arranques del 100% de manera instantánea, ¿no? Esto ayuda muchísimo a a incrementar este flujo para disminuir el trabajo del compresor. No sé aquí qué falla tuvimos, pero bueno. Hablando de las distancias, vamos a encontrar, perdón, estoy teniendo un problema aquí con el slide porque no me está presentando la información como debería ser, Edgar. A ver, vamos a un momento. Ahí te debería de aparecer algún video o algún link. No es video, nada más es el puro slide. Perdón. Ok. Ok. Ahí estás viendo mi pantalla, Edgar. Sí, sí se visualiza bien. Bueno, estos imágenes que van saliendo. Ok, vale. Ok, aquí se puede ver. ¿Ya ven la imagen del compresor? Sí. Ok. Esto es a lo que yo les decía. Este es el intercambiador de placas en donde estamos teniendo del punto 3 del ciclo del diagrama presión-entalpía. Yo estoy sacando una línea secundaria. Por aquí puedo ver la succión de baja presión, y lo único que estamos haciendo es metiendo una segunda succión para ayudarle a este compresor a incrementar el flujo de gas refrigerante, ¿no? Y este intercambiadorcito de placas lo encontramos ubicado aquí en la parte trasera, por ahí escondido en muchas de las condensadoras de este tipo de sistemas. Esto ayuda muchísimo, hasta un 20% cuando se necesita operarlo en modo calefacción, y aproximadamente un 5%, un 3 o un 5% en modo enfriamiento. La verdad es que es muchísimo más bueno en uso de heating, ¿no? Referente a las distancias, pues encontramos en el mercado marcas con diferentes alcances en trayectorias de tubería, ¿no? Una vez más, no significa que sea una peor,
que otra, simplemente hay que encontrar las necesidades del cliente, ¿no? ¿De qué me sirve ofrecer una marca que me pueda vencer 110 metros en vertical si el proyecto no lo requiere, ¿no? Necesitamos 20 o 30 metros y si nos podemos ahorrar ahí un porcentaje, pues qué bueno, eso es mejor para nosotros, nos hace más competitivos y mucho mejor para el cliente, ¿no? Entonces, también esto lo dejo aquí sobre la mesa porque no muchos fabricantes nos pueden presumir que su compresor puede llegar hasta 110 metros, sí, pero pues yo no lo necesito y pues me sale es muy caro y es válido, ¿no? Realmente es lo bueno de conocer el alcance y los precios de todos estos fabricantes para poder ofrecer la mejor solución. Todo mundo sabemos, ¿no?, que los ventiladores de la gran mayoría de estos fabricantes vence una caída de presión de 80 pascales, que por ahí deben ser 0.2 pulgadas columna de agua, para aplicaciones en edificios verticales en donde probablemente no tenga un cuarto de máquinas arriba o no tenga el espacio suficiente para meter todas esas condensadoras, para ahorrarme toda la tubería en vertical, y lo que estamos haciendo es meter condensadoras por piso. Aquí hay un punto bien importante y esto depende de la orientación del edificio. Y esto lo ocupan mucho en departamentos de playa. Y sabemos que el aire en playa es fuertísima la corriente. Entonces, si ponemos estas condensadoras de frente o de pechito contra esa corriente del aire, podemos hacer el famoso efecto dominó, en donde este tiro de este ventilador no tiene la suficiente fuerza para vencer esa corriente de aire natural, y lo que estamos haciendo es generar el efecto dominó, que el aire caliente de la condensadora de abajo se lo estamos llevando a la condensadora de arriba y así sucesivamente, y vamos a llegar a los niveles más altos en donde el equipo se va a estar protegiendo por alta presión y por alta temperatura en el condensador. Hay que tener, digo, si es una opción y si es una solución muy buena meter este tipo de equipos por piso para residencias, nada más que hay que tener muchísimo cuidado con la orientación de este flujo, ¿sale? El alto rango de temperaturas, ¿no? Eso también es parte del avance, de la evolución de estos sistemas, unido al compresor del cual ya hablamos, en donde podemos, por ejemplo, para modo de enfriar, ¿no? La temperatura máxima a la que pueden estar operando estos equipos es a 48 grados centígrados, que para nuestro país, creo que por ahí de Mexicali, una vez o dos veces al año, o cada 2 años, estamos llegando a temperaturas de esta índole, ¿no? Y también para dar enfriamiento, no importa que la temperatura allá afuera esté a menos 10 grados centígrados, pensando esto en aplicaciones como en sites, en donde no me importa la temperatura del exterior, pero yo necesito estar teniendo aire frío los 7 días, las 24 horas, ¿sale? Y allá afuera podríamos estar a menos 10 grados centígrados, pero yo necesito enfriamiento en mi interior. Pues este tipo de sistemas nos van a poder cumplir este amplio rango de temperaturas. Y también en calefacción. Para calefacción, menos 20 grados al exterior, el equipo va a poder operar, y 24 grados al exterior también. Muchos se preguntarán, 24 grados, si estamos a 24 grados, ¿para qué necesito calefacción? Pues habrá mucha gente que sí. Entonces, no necesitamos tener una temperatura cercana a los 0 grados para que el equipo pueda operar en modo calefacción. Esto es una de las ventajas que tienen este tipo de sistemas. Otro de los juguetitos que traen ya incluido estos equipos es lo que le llaman el Nylon Silent Control, ¿no? Todos sabemos que este dispositivo para alguno de los chillers de algunos fabricantes es un accesorio adicional, ¿no? Estos equipos ya lo traen de fábrica, la gran mayoría de los fabricantes, y no es más que el equipo solito monitoree el punto más alto de temperatura al cual llegó en el día, y cuando detecta que esa temperatura ya está bajando,
hace un conteo de 6 horas, como se ve aquí en la gráfica, vamos subiendo a la temperatura más alta. Cuando empieza a disminuir esa temperatura, hace un conteo de 6 horas y en automático las condensadoras entran en una operación silenciosa que pueden llegar hasta los 15 dBAs de exterior. Y estas aplicaciones son muy buenas porque en todos estos hoteles horizontales como los que están en la Riviera Maya, muchas veces las condensadoras van a nivel de piso, son edificios realmente bajitos que los ponen a nivel de piso y muchas veces las condensadoras pueden quedar afuera de alguna o cercana a alguna habitación. Entonces, el ruido juega un papel bien importante y con este tipo de equipos pues podemos estar un poquito más tranquilos de que no va a ser un problema, ¿no? Para los huéspedes. Otra de las ventajas que yo le veo, y aquí es una recomendación, y como yo les decía en un inicio, hay que entender las necesidades del cliente, hay que estar en las juntas, hay que parar oreja, porque ahí es donde los clientes empiezan a preguntar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de cómo ellos pretenden hacer la operación de su edificio. Entre ellos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos han preguntado a nosotros cómo pueden medir el consumo energético de cada inquilino para poderles cobrar lo justo en consumo energético de lo que consumen sus aires acondicionados, ¿no? La verdad es que cuando tenemos equipos centrales, pues el 90 o el 95% pues hacen un prorrateo por metro cuadrado y creo que eso es lo más fácil. Pero hay clientes un poquito más quisquillosos que sí quieren en verdad cobrar el consumo exacto y quieren ser más justos. Cuando nosotros estemos en un proyecto de alguna capacidad que veamos que puede ser favorable para este tipo de sistemas y en verdad veamos inquieto al cliente de que quiere un alcance de control un poquito más allá, veo un poquito difícil que sí nos subamos a pegarle a esa especificación, más que nada no porque no se pueda hacer en agua helada, ¿no? Tenemos los medidores de BTUs, sino que estos sistemas ya lo traen integrado, o sea, la inversión inicial es mínima, ¿no? Y el riesgo que podemos correr es que perdamos por precio en este tipo de proyectos cuando se requiere este tipo de alcances. Edgar, voy a tratar de poner el, el, el demo de cómo se miden. Tú me dices si ves mi pantalla. No, no la visualizo. Ok. ¿Ahí la visualizan? Sí, Ok. Este es el gráfico que yo les decía que ya lo traen este tipo de sistemas. O sea, ya el cerebro de la condensadora ya lo trae, ¿no? Ese es el famoso medidor de kilowatts por evaporador y por condensadora. Esto es lo que viene a ser lo que nosotros conocemos como el medidor de BTUs, ¿ok? Entonces, lo único que se requiere cuando tú tienes un sistema BRF ya instalado, lo único que se requiere es que el cliente meta un watímetro, que esto es ajeno al fabricante, puede ser cualquier watímetro. Lo único que se pide es que sea digital, por lo recomendable es que también sea por sistema, y una tarjeta interfase. ¿Sale? Esa tarjeta interfase tiene la capacidad para cierto número de condensadoras y para cierto número de evaporadores. Me preguntarán, pues, ¿cuántas tarjetas vamos a necesitar? Pues dependiendo del número pero sí tienen un alcance importante, ¿no? Digo, no recuerdo, pero pueden ir de 64 unidades evaporadores y 3 diferentes tipos de sistemas. O sea que si un edificio que tenga 3 diferentes sistemas con
con más de que la suma sea más de estos 64 evaporadores, pues a lo mejor vamos a requerir dos o a lo máximo tres tarjetas de este tipo y cada tarjeta debe estar oscilando entre los $3,000, $3,500, si no mal recuerdo. Pero si se dan cuenta, pues es lo único que necesitamos para poder tener una solución y que el cliente pueda estar viendo en su pantalla este tipo de gráficos ya por default sin necesidad de una plataforma paralela de un sistema de automatización y de control, que esta es una de las grandes ventajas. ¿Cómo funciona? Yo tengo aquí el suministro de energía eléctrica, ¿sale? Yo lo arranco y si se dan cuenta, ya me empieza a hacer una contabilización aquí de todos los evaporadores y todos me están consumiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque estos sistemas siempre deben de estar energizados. Todos cuentan con una tarjeta, ¿no? Que es la tarjeta de comunicación, la tarjeta electrónica, y el consumo que estamos viendo aquí, pues, es de dicha tarjeta. Si no existe, si no están conectados, pues es muy fácil que pierdan la continuidad y estos sistemas con una mala comunicación, una mala instalación, la verdad es que empiezan a tener fallas de operación. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, yo tengo todos mis equipos, están apagados, mi condensadora está apagada, ahorita el único consumo es de la tarjeta eléctrica. Yo puedo tener modo, en este caso, en este demo nada más aparece aquí modo de enfriamiento y modo de ventilador, de ventilación. Yo no voy a mandar prender el compresor, solamente voy a prender el ventilador de de este fan and coil. Estoy recirculando el aire de este fan and coil y si se dan cuenta, el consumo empieza a incrementar ligeramente en este equipo. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo en modo enfriamiento? ¿Sale? Se va a ver, se va a ver que el consumo, sí, aquí yo ya estoy demandando gas refrigerante, yo ya mandé prender el compresor, ¿sale? Aquí me están poniendo los kilowatts que yo estoy consumiendo y de todos estos kilowatts que yo estoy consumiendo me dice que la oficina número 1 es la que está consumiendo hasta ahorita 52 o 53. A su derecha, a su esquina superior derecha, nos empiezan a graficar. Entonces se dan cuenta que todo ese recibo de energía eléctrica se lo está llevando la oficina 1, que es la del color rojo. ¿Qué pasa si yo empiezo a prender los demás evaporadores? Sale de forma inmediata, se van a dar cuenta que en la gráfica ya empieza a cambiar. ¿Sí? Ya empieza a cambiar y esto va relacionado porque tenemos diferentes capacidades, ¿no? Vean las capacidades de la oficina 1, son 8 kilowatts, 2.8 kilowatts, 5.6 kilowatts, 11, 4 y demás. Yo estoy poniendo todos mis evaporadores y mi gráfica empieza a cambiar. Esto cuenta con un historial por oficina, ¿sí? Y lo más importante es que aquí me está poniendo también los porcentajes de que cuando yo tenga el recibo, yo nada más necesito multiplicar el consumo por el porcentaje de cada una de estas oficinas y de esta manera estoy cobrando, ¿no? Lo exacto por consumo a cada uno de estos inquilinos. No sé si hasta acá tengan alguna duda. Entonces, si se dan cuenta, pues es algo ya que lo traen integrado, ¿no? Lo traen integrado estos sistemas, es algo que sí es una gran ventaja para ellos, así como tienen sus desventajas, pues también tienen todo este sistema de comunicación que sí lo hace muy atractivo. Y también, otra de las cosas es cuando también los clientes nos dicen, oye, pues yo también necesito tener frío y calor, o frío o calor. Pues todos sabemos que estos equipos por default, la gran mayoría ya cuentan con bomba de calor, y si no, si queremos ser todavía un poquito más específicos y si el cliente es para una de sus casas en donde es muy quisquilloso con la temperatura, también existen las famosas cajas recuperadoras, ¿sí? Que son para los sistemas heat recovery, ¿no? ¿Cómo funcionan estas cajas? Déjenme poner aquí. ¿Ves YouTube, Edgar? Sí, Ok. No dejen que abra el video. ¿Cómo funcionan estas cajas? Pues es muy sencillo.
La verdad es que la unidad condensadora Heat Recovery tiene 3 salidas de tuberías. Estas tuberías provienen de la unidad condensadora, pues, gas líquido y gas media presión. Estas cajas no son más que unas válvulas electrónicas de gas refrigerante en su interior, ¿sale? En donde, por ejemplo, aquí estamos operando en modo calefacción. Si se dan cuenta, el flujo viene, lo marcan en color rojo. La condensadora está operando en modo de calefacción, pasa por esta válvula, por esta caja, esta válvula, y esta válvula de aquí, yo llego con 3 tuberías, y de aquí salgo con 2 tuberías hacia mi evaporador. ¿Ok? Entonces, yo vengo con el flujo de gas refrigerante en modo calefacción y lo mando así a mi unidad cassette, a mi unidad evaporadora, y de esa manera yo estoy teniendo calefacción en el interior de ese cuarto. ¿Ok? Ahí el refrigerante va a ceder calor, por lo cual va a regresar con una temperatura menor, porque ya se dio todo el calor a la habitación, y en lugar de mandar ese gas refrigerante al 100% a la condensadora, aquí yo hago una derivación, ¿no? En este caso, pensemos que hay otra habitación que está demandando enfriamiento, también podemos. Entonces, hago la derivación y mando ese gas, ya le quité la temperatura, a mi otra habitación, en donde tengo este cassette, y aquí estoy teniendo enfriamiento. Entonces, de esta manera, yo puedo tener enfriamiento y calefacción simultáneo gracias a estas cajas recuperadoras, gracias a las condensadoras Heat Recovery, que también ya es parte del alcance de este tipo de sistemas. O sea, si se dan cuenta, hemos platicado ya de algunas ventajas, de algunas desventajas, de algunos alcances que tienen estos sistemas ya por default, entre ellos, como lo vimos, ¿no? Los medidores de kilowatts, las cajas MCU para poder tener frío y calor, que eso en un sistema de agua helada, pues no es tan sencillo, ¿no? Ofrecerlo. Sería una operación y una inversión inicial muchísimo más costosa, y cuando estemos sometidos a proyectos en donde el cliente esté buscando este tipo de alcances, pues no va a haber de otra que sí, o sea, ver el sistema BRF como primera opción, ¿no? No obstante, sí, todo el mundo tenemos en mente que el sistema BRF es para su line-up de unidades evaporadoras del fabricante, ya todo el mundo las conocemos, que son los cassettes, high walls, piso techo y todos esos evaporadorcitos que conocemos, para atacar muy puntualmente algunas zonas, ¿no? No, este tipo de sistema no era muy recomendable anteriormente para áreas abiertas, ¿no? Para áreas abiertas. Pero pues con la evolución de todos estos fabricantes, pues la verdad es que ya diseñaron ellos un sistema de válvulas, un sistema de tarjeta inteligente que pueden ser, este, conectadas a una manejadora de aire, de las que conocemos, de la marca que ustedes quieran, y de esta manera tener la ventaja, ¿no? De que esta unidad que es de expansión directa, que esta unidad manejadora cuenta con un serpentín de expansión directa, y que normalmente la conectábamos a una condensadora on-off, pues hoy en día ya la podemos conectar a una condensadora de tecnología de refrigerante variable. ¿Cuál es el chiste de todo esto? Pues bueno, yo necesito las válvulas electrónicas y la tarjeta, que son la misma tarjeta y son las mismas válvulas con las que cuentan los evaporadores que conocemos, ¿no? Del line-up de estas marcas, ¿sale? Es una instalación, sí, un poquito más minuciosa, si tiene que ser más a detalle, sí se tiene que hacer con mucho cuidado, pero, pero ya existe en el mercado y ya tiene también este alcance el sistema de refrigerante variable. Aquí lo podemos ver de una manera más ilustrativa. Esta es una unidad manejadora común y corriente, y así es como pueden ver el kit de control del PCB, que es la tarjeta inteligente, y aquí abajo está la válvula
electrónica o mecatrónica, que es por la que pasa el refrigerante. Estos dos están conectados entre sí y son los que se están comunicando para la apertura de la válvula, y la válvula está mandándole la señal a la condensadora para que le mande más o menos cantidad de flujo de refrigerante, y de esta manera pues poder tener ese tipo de aplicaciones, sistemas de condensadoras BRF con unidades manejadoras para espacios abiertos. Este render, ¿no?, me gustó porque aquí se puede ver en una manera conjunta, pues digamos, la flexibilidad, la modularidad que tienen este tipo de sistemas. Mira, aquí tenemos una unidad condensadora en donde se ven los tres tubos, cómo vienen los tres tubos, y estos tres tubos van a una, a dos y a tres cajas recuperadoras. ¿Qué significa? Que estamos hablando de un sistema heat recovery, en donde tenemos oficinas, en donde podemos ver estos cassettes que están en modo enfriamiento, y acá tenemos un cassette que está en modo calefacción, ¿no? Igual, aquí tenemos unos cassettes que están en modo ventilación y unos cassettes que están en modo enfriamiento. Todos junto con unos fan and calls aquí en la entrada del edificio. Y por el otro lado tenemos una condensadora, ¿no?, heat pump, conectada a esta unidad manejadora en donde yo estoy suministrando el aire por ductería, como todo el mundo conocemos, ¿sí?, para toda esta área abierta que es el pasillo principal, por así llamarlo, ¿no? Y es una unidad manejadora que está conectada al sistema BRF, ¿no? Todo sistema BRF, obviamente, necesita su extracción de aire y su renovación de aire como un sistema común y corriente de agua helada, ¿sale? Podemos tener calefacción, como lo estamos viendo, y podemos tener enfriamiento, y aquí se ve más a detalle el arreglo que yo tengo de una unidad condensadora que va a mis unidades evaporadoras de line-up comunes y corrientes, y una unidad condensadora que está conectada a una unidad manejadora, como lo vimos anteriormente, y de esta manera podemos atacar, ¿no?, varios proyectos con este tipo de soluciones. Eso también es una ventaja que ofrecen este tipo de sistemas. En los criterios de instalación, yo criterios de instalación los veo como una gran desventaja, porque estos sistemas, ¿sí?, al manejar gas refrigerante, que manejan R410A, por toda la línea de tubería, hace que desde mi punto de vista sea la principal desventaja, principalmente en proyectos con trayectorias bastante largas o con tuberías que una vez instaladas sea difícil el acceso para una revisión o para una reparación futura. Es por eso que el criterio de instalación en estos sistemas pues, es muy importante. Si no se cuenta con gente realmente capacitada y consciente que debe hacer una instalación by the book con todas las medidas y recomendaciones que nos dice el fabricante, ¿sí?, puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza en un futuro o para el servicio postventa, que es lo que menos queremos, gastar tiempo y mucho menos dinero una vez que realizamos una venta con este tipo de sistemas. Para empezar, todos sabemos que debemos usar tubería tipo ACR tipo L, ¿no?, de cobre. Sabemos que hay tuberías tipo L que podemos comprar en las ferreterías, pero que no nada más por ser tipo L significa que la podamos usar, ¿no? Tenemos que tener cuidado en ocupar tuberías ACR, que es la tubería recomendada para sistemas de aire acondicionado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues a lo mejor es la logística con la que se manejan estos tubos. Estos tubos ya vienen con tapas en sus extremidades, vienen totalmente limpios. Muchos de estos ya vienen hasta nitrogenados, ¿no? Debemos de cuidar porque la tubería debe de ser limpia, seca y totalmente hermética de este tipo de sistemas para no tener problemas en un futuro. Conocemos mucho de nuestras manos de obra que hay aquí en México. Sabemos que hay mucha gente irresponsable que si no tiene las medidas, ¿no?, si no toma las medidas y recomendaciones con las que se debe de hacer toda la trayectoria de tubería, estos sistemas van a resultar un dolor de cabeza. Si se hace una instalación bien hecha,
¿no? La verdad es que no vemos ningún tipo de problemas. Pero esto yo lo veo como precisamente como unas desventajas porque son sistemas muy rígidos, muy cuadrados, muy poco flexibles y en donde, pues digo, aquí se puede ver, ¿no? Desde las apariencias de la flama, como un soldador certificado se da cuenta, ¿no? Aquí depende mucho de la habilidad técnica que tienen los soldadores para saber desde el color de la flama ideal para hacer este bracing de cobre con cobre, ¿sí? Y no tener problemas a futuro. Sabemos que hay muchos puntos vulnerables en donde estamos soldando, ¿no? Cada branch cuenta con 3 puntos vulnerables que donde no se haga bien este tipo de trabajos, la verdad es que este, sí, es bien probable que tengamos problemas a futuro. Se recomienda, ¿no? Un barrido de nitrógeno por soldadura, ¿sale? Y aquí hay algunas recomendaciones y bueno, esto ya depende de la habilidad y de todos la gente que se dedica a solar. Esto no es, o sea, sí debemos de tener las recomendaciones necesarias y si nos dicen que necesitamos una atmósfera para el barrido de nitrógeno cada vez que estamos soldando, pues es una atmósfera y se necesita tener esto en consideración. ¿Para qué es el nitrógeno? Es para desplazar precisamente todo ese oxígeno dentro de la tubería y así estar evitando humedad dentro de, ¿sale? Ahorita a continuación les voy a mostrar unas imágenes en donde se puede ver la diferencia de una tubería que fue soldada con barrido de nitrógeno y una tubería con la que no fue. El nitrógeno, ¿sí? Se necesita un regulador, una válvula para estar calibrando la cantidad de nitrógeno que vamos a necesitar y siempre es recomendable que el nitrógeno esté fluyendo, más sin embargo no desperdiciarlo, ¿no? Se recomienda hacerle una tapita con un agujero ahí, con un cúter, para darle fluidez al paso del nitrógeno y donde están todas esas salidas que yo no estoy soldando, pues simplemente taparlas al 100%. Aquí vemos la diferencia, ¿no? De cómo se ve la imagen de soldaduras hechas con nitrógeno que se ve realmente limpia y soldaduras que no fueron hechas con nitrógeno en donde se ve toda esa oxidación. Toda esa oxidación, recuerden que a final de cuentas se termina de desprender de la tubería y son pequeñas obstrucciones para las válvulas de expansión en donde sus diámetros son realmente diminutos y que es bien fácil taparlas y aquí es donde empezamos a tener problemas con algunos evaporadores que no estamos llegando a la temperatura. ¿Por qué? Pues porque la válvula está tapada, ¿no? O lo peor aún, que lleguen este tipo de imperfecciones al compresor y pueden llegar a dañar a un compresor también. Entonces, por eso es que es sumamente importante este, tener todas las recomendaciones. Y por último, para acabar, habíamos hablado que íbamos a hablar de modelos de ARI y no ARI. Todos los fabricantes, o la gran mayoría, ya cuentan con 2 líneas en paralelo, condensadoras certificadas por ARI y condensadoras no certificadas por ARI. La verdad es que arriba del 80% de los proyectos de BRF, ¿sale? Son para proyectos en donde no estamos buscando una certificación LEED y no tendríamos por qué nosotros estar metiendo condensadoras con certificación ARI, en donde podemos tener incrementos promedio de un 10% entre una y otra. La otra es cuando a nosotros nos llega un catálogo externo con un sistema BRF, de qué manera podemos detectar, ¿no? ¿Qué tipo de condensadora viene? Muchas veces pueden venir condensadoras con modelo no ARI. Nosotros mandamos a nuestro proveedor a cotizar y nos mandan ellos porque se equivocaron o porque por default condensadoras con certificación ARI. Nosotros no nos damos cuenta y por ende ya estamos un 10% caros. Hay una manera bien fácil de identificar esto y esta es una recomendación que les hago a todos ustedes. Si se dan cuenta, aquí estoy poniendo yo a 3 fabricantes en donde pongo modelos ARI. Todos los modelos ARI van a venir en capacidad en BTUs. ¿Sí? Por ejemplo, el AM72 son 72,000 BTUs que equivalen a 6 toneladas, 96, 96,000, 8 toneladas, 120, 10 toneladas, 144, 168, 192, ¿no? Y dentro de este mismo fabricante vemos
números un poquito más cerrados, más enteros, ¿no? El AM80, el 100, el 120, el 140, 160, 180. ¿Qué significa? Que vienen en HPs. Todo lo que venga en BTUs, así, reglita, es con certificación ARI. Todo lo que venga en otra unidad que no sean BTUs, porque hay fabricantes que hasta nos los ponen en kilowatts, en HPs o en cualquier otra unidad, son unidades que no cuentan con certificación. Es una manera rápida de detectar y poder levantar la mano con el fabricante para decirle, oye, pues me estás cotizando una condensadora que veo que es ARI y pues este proyecto no la requiere y pues hacer que nos coticen el modelo correcto y les aseguro que vamos a bajar un 10% el presupuesto por lo menos en condensadoras, ¿no? Y así lo podemos ver en todos los fabricantes. Yo aquí les pongo ejemplos de Samsung, de Daikin y de LG, ¿sale? Todos cuentan con modelos ARI y con modelos no ARI y eso es un punto bien importante que debemos notar. Pues hasta aquí es toda la presentación. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias por su atención. En estos momentos pueden encender su micrófono para realizar preguntas, o bien igual por el chat pueden escribir sus preguntas. Muchas gracias. Hola Raúl, buenas tardes, habla Salomón, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Salo? Oye, una consulta, Raúl. Hablaste de que para que definas una marca para un proyecto, se fijan mucho ustedes en el tema de postventa. No sé si tú sepas, obviamente digo, por tu experiencia, ¿qué te ofrecen estas marcas que mencionaste a lo largo de la presentación en temas de postventa? ¿Qué de 24 horas o refacciones? ¿O cómo tú defines que te pueden otorgar un buen servicio de postventa? Esa es una muy buena pregunta, Salo. Yo precisamente lo ponía ahí como un foco rojo de que debemos de tener mucho cuidado con la postventa porque pues nosotros conocemos, digo, la gran mayoría o todos los fabricantes son asiáticos, en donde precisamente de algo que puede encarecer es de esto, ¿no? Son muy pocas marcas, ¿no? Ya consolidadas y que ya entendieron cómo es el manejo del aire acondicionado en México, que saben que si no tienen, que no cuentan con este servicio, simplemente pues va a ser una compra de una sola ocasión porque van a generar una mala experiencia. En mi experiencia, yo te podría decir que en Samsung yo carecía mucho de esto, ¿no? Yo carecía porque no teníamos técnicos que pudieran estar atendiendo muchas cosas que se presentaban con equipos instalados. Entonces, este tipo de empresas en donde su core business, pues no es el aire acondicionado, todo el mundo sabemos, ¿no? Su core business es otra cosa, pues la verdad es que no le querían invertir a tener una ¿cómo se le llama? Pues sí, agente técnica, ¿no? Para poder atender directamente. Ellos lo que querían tener es centros de servicios o que cada cliente se hiciera responsable y darle una capacitación para que si tú instalaste un equipo, pues tú te quedaras con el servicio del mismo, ¿no? Entonces, hay empresas como probablemente Daikin o como probablemente el G, que ellos ya entendieron un poquito más este mercado y que sí pueden contar con una estructura un poquito mejor en sistema postventa, Salud. De acuerdo, muchísimas gracias. No sé, ¿alguna otra pregunta? Creo que ya no hay alguien más. De igual forma, pueden dejar, está el chat también abierto para que puedan generar sus dudas. En caso que no haya alguna, agradecemos a todos los participantes haber ingresado a este webinar y de igual forma agradecemos a Raúl que nos dio este webinar.
No, pues muchas gracias. Al contrario, saben dónde me siento, tienen mis datos y pues en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Raúl. Gracias. Muchas gracias. Todo muy bien. Gracias.